Hemos llegado al último bloque para sacar algunas conclusiones de por qué se cae el Imperio Romano, particularmente en ese siglo V de la era cristiana. Este imperio se cae en el año 476 por múltiples razones, como ustedes lo pueden ver en diferentes fuentes. Así que decir que se cayó por una sola razón sería bastante falaz, pero hay 10 razones que quiero que debatamos porque al fin y al cabo hay que buscar siempre el pensamiento crítico, en este caso de este hecho tan importante en la historia. Hay un primer hecho que se dice que es el tamaño. Este argumento no lo comparto mucho, que el Imperio Romano se cayó por el tamaño, porque más allá de que sea grande o pequeño, hay imperios que han durado más y siendo más grandes. El imperio egipcio duró más tiempo, duró más de 500 años, entonces eso del tamaño es un poco vago. Habría que argumentarlo mucho mejor, poner más ejemplos, y realmente yo no veo el tema del tamaño como un argumento válido. Incluso me parece que un imperio entre más tamaño tenga, más posibilidades tiene de durar. No creo que sea la causa principal, ni siquiera una causa válida. La segunda causa sí me parece válida, que ya de cierta manera la habíamos hablado en el otro bloque, la corrupción generalizada. Nada que discutir, efectivamente hubo mucha corrupción, lo vimos en la dinastía Julio-Claudia, lo vimos en la dinastía de los Flavios, en la dinastía de los Antoninos vimos menos corrupción, también la hubo, pero esa reducción de la corrupción en la dinastía de los Antoninos hizo que el imperio se alargara unos siglos más, que pudiesen darse el lujo de tener emperadores extranjeros, anarquía militar, tetrarquías fallidas, dinastías sangrientas como los severos, como los mismos constantinos, los mismos teodosianos y los mismos valentinianos, que son los últimos de la Gran Roma. El tercer argumento, que también lo comparto, pero me parece que es un capítulo del segundo, es decir, el segundo y el tercer argumento que vimos en la fuente. El tercero es un argumento del segundo, entonces yo los metería en un solo grupo porque precisamente la corrupción genera desigualdad. Entonces, este argumento es una consecuencia de la causa del segundo argumento. En el anterior bloque habíamos discutido este cuarto argumento de qué tanta importancia tuvo el cristianismo para que se cayera el Imperio Romano. Y es cierto, en ese momento de Constantino, el cristianismo se convirtió en un refugio espiritual. Con Juliano el Apóstata se trató de recuperar un poco la mitología grecorromana, lo que llaman paganismo. Sin embargo, con Teodosio, con los valentinianos, con los justinianos más adelante, que los estudiaremos en la próxima clase, el cristianismo se fortaleció y en su momento sí fue un refugio espiritual. No obstante, tuvieron que destruir y todavía siguen destruyendo las creencias de otros pueblos politeístas. Vemos cómo destruyeron las creencias de indígenas que adoraban el sol y otros dioses, cómo destruyeron las creencias africanas, pero ese no es el tema. El tema es que en efecto el cristianismo influyó bastante. El quinto tema, el trabajo de los esclavos, también lo veo como una consecuencia
válida, porque al fin y al cabo los esclavos se van cansando de esa condición y también eso apunta más a un desgaste, incluso más que el mismo tamaño. Entonces me parece que sí es un argumento válido. El tema de la crisis del siglo III es innegable, eso ya lo habíamos dicho desde el primer bloque de la clase de hoy, y obviamente esto tiene que ver mucho con lo anterior. La hiperinflación acaba cualquier régimen, lo vimos en Alemania cuando perdió la Primera Guerra Mundial, con la hiperinflación que los redujo a la República de Weimar. Lo hemos visto en Venezuela, en donde Estados Unidos ha logrado destruir la economía venezolana con el embargo, que realmente es un bloqueo económico, que lo tuvo Cuba también, y cualquier país de la región que se ponga a enfrentarse con Estados Unidos hace así y lo destruye. En este caso, la hiperinflación de Roma fue también por la corrupción, no tanto por la corrupción de un imperio extranjero, sino por la corrupción de sus mismos emperadores. Esa hiperinflación no se puede ver por el mismo sistema económico de Roma. Porque Sí. deberían de conquistar con conseguir monedas y esclavos. Entonces eso termina acabando. Sí, la hiperinflación es consecuencia de muchas cosas, de la corrupción, de la devaluación de las monedas, del despilfarro, también de perder ciertas provincias, de la destrucción que dejan las guerras civiles, de la destrucción que dejan las guerras con los, entre comillas, invasores bárbaros. Por eso mismo se genera la división, porque Bizancio nace en el 395, es decir, ambos imperios coexisten durante 81 años. Pero ¿por qué un imperio se cae y el otro no? Porque, como dice la frase de cajón, escoba nueva barre bien. Entonces Bizancio logra enriquecerse de ciertas colonias, y mientras que Bizancio o el Imperio Romano Oriental se enriquece, Roma como imperio occidental va perdiendo, y eso también genera crisis económicas. Y es indudable que la octava razón, para mí es la más válida. Definitivamente las invasiones de pueblos como los hunos con Atila, de los visigodos con personajes como Alarico, que literalmente saquearon a Roma, y no solamente la de esos pueblos, la de los alamanes, la de los ostrogodos, y eso que los visigodos terminan uniéndose a los romanos para derrotar a Atila, pero aún así los visigodos también fueron enemigos de los romanos. Entonces, estas invasiones que duraron varios siglos inexorablemente destruyeron a Roma, no solamente en lo económico y en lo político, sino también en lo sociocultural. Y por último, no creo que sea un castigo de los dioses, pero sí creo que el ejército de Roma se debilitó. Ese argumento también me parece muy válido. Y finalmente, este argumento no se menciona en la fuente que estamos analizando, pero yo lo quiero anexar y lo quiero complementar para redondear todo lo que hemos trabajado hoy. Efectivamente, hubo varios momentos en la historia del Imperio Romano que hubo una búsqueda de autocracia. Lo vimos desde sus inicios con Augusto, luego con los Flavios. Los antoninos, a pesar de gobernar en aparente autocracia, ellos tenían en cuenta el consejo de sabios, tanto así que Marco Aurelio pudo ser filósofo y a la vez emperador. Entonces eso hizo que se disimulara. Entonces no es tanto que gobierne uno, que gobiernen dos, tres o cuatro. La tetrarquía, ¿por qué fracasó? Porque faltaron esos sabios que tuvieron los antoninos, tanto en el gobierno como entes externos del gobierno. Entonces, esa búsqueda de autocracia la vimos cuando se desaprovecha lo poquito bueno que deja Alejandro Severo, porque la tetrarquía
realmente lo que hizo fue crear el engaño de que ya se habían acabado las autocracias, cuando la tetrarquía siempre fue una autocracia y la tetrarquía se termina destruyendo a sí misma, y después de la tetrarquía llegan linajes que actúan con la misma crueldad que los anteriores, a excepción de los antoninos. La crueldad de Constantino, que manda a matar a su hijo por una sospecha, su esposa le tiende una trampa para sacar del camino al hijo de su esposo, también los 3 hijos de Constantino que se matan entre sí, y los valentinianos y los teodosianos ya reciben un imperio caído, invasiones bárbaras, también se matan entre sí, no hay estabilidad económica, no hay estabilidad política, no hay estabilidad sociocultural, y por eso nace una nueva era con ya emperadores romanos, pero de Oriente, los cuales vamos a estudiar en la próxima clase. Muchas gracias por su atención y nos vemos el próximo lunes a las 8 de la mañana.